Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Esto es Animales 2020. Comenzamos una nueva semana con 3 temas en animales muy importantes. Obviamente la cuestión sanitaria. Está sentado Claudio Velocopit, que es el responsable de la asociación que nuclea las entidades de la salud privada. Gracias, Claudio, por estar con nosotros. Si tuvieras que poner un adjetivo de cómo estamos en este momento en materia de cuarentena y pandemia. Difícil como vienen siendo las últimas semanas, pero bueno, con algunas cosas que nos pueden dar alguna esperanza. Alguna ¿no? esperanza. Este es el primero de los temas muy vinculado. Es un decreto del presidente de la Nación, decreto de necesidad de urgencia, que prohíbe absolutamente toda actividad social, hasta reuniones familiares en casa, lo cual ha generado una enorme polémica. ¿Puede el presidente de la Nación, sin el Congreso, sin aval, decir quién puede entrar a tu casa, quién no puede entrar a tu casa? ¿Cuál es el sentido? Quiero decir, antes de nada y como nota editorial, que estamos a favor de todo tipo de cuidado sanitario que permita que no se propague el virus. Ahora, a partir de ahí la pregunta es, ¿puede el gobierno avanzar hasta tu casa, decir no puede entrar ni siquiera tu familia más próxima? Capacidad del Estado para controlar algo que ya está prohibido. Por ejemplo, si alguien se tiene que trasladar a la casa de un familiar o de un amigo y no tiene un permiso para poder trasladarse, puede ser un fin de semana y demás, efectivamente la autoridad policial puede detenerlo, puede secuestrarle el auto, puede hacer distintas cosas que ya estaban previstas anteriormente. El problema es que el fin de semana, este último fin de semana después de la conferencia, fue un descontrol. Pero fue un descontrol de asado y demás. Y no solamente estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires, en los edificios, donde también hay gente que quiere respetar la cuarentena y hay otras en el edificio que no, y entran a ese mismo edificio otras personas, sino en los countries, en los barrios privados del Gran Buenos Aires, donde han entrado una cantidad enorme de gente y donde la capacidad de control, obviamente, de los municipios es nula y la capacidad de control de las autoridades de los barrios, la administración y demás, también está muy restringida. Entonces, lo que yo veo es que hay un intento desesperado y de muy dudosa efectividad por tratar de transmitir la situación en la que estamos. Hoy cumple 84 años mi papá, mi viejo, que es médico y demás. Vive en Pilar. Yo no lo fui a ver. Hoy me comuniqué por Zoom. Yo tengo una responsabilidad individual con mi viejo, que obviamente quería ir a abrazarlo y demás. Son sus primeros 84 años, pero quería ir a abrazarlo. Una responsabilidad porque entiendo que puede ser muy riesgoso para él, más allá de que vaya con el casco y demás. Ahora, evidentemente hay mucha gente que no entiende que puede ser riesgoso para familiares adultos mayores, pero también hay una externalidad negativa para el resto de la sociedad. Es decir, el que está propagando y contagiando termina en el colapso del sistema que después tiene que dar respuesta absolutamente a todos, a los que hacen la cuarentena y a los que no hacen la cuarentena. Es un poco lo que plantea Claudio. Digo, a mí lo que me impresiona es que sea todo con miedo, digamos. Un spot de publicidad que te dice, si no te cuidas te quedas sin respirador. El decreto que te dice, si no lo haces te pongo preso. Digo, ¿funciona esto? Es que el problema es que las cosas no... Es decir, desde el punto de vista, y entendible, y es una cosa que tenemos que aceptar todos como sociedad, no está funcionando el sistema de la cuarentena. Entendámoslo. Es decir, no está funcionando. El fin de semana, como bien dice Maxi, esto fue un caos. Por el otro lado, el sistema viene laburando con mucho esfuerzo. Entonces la pregunta es, ¿qué estaríamos diciendo, qué estaríamos discutiendo hoy si estaríamos hablando ante un sistema saturado? ¿Cuál sería la discusión? Le estaríamos diciendo al presidente, ¿y cómo no nos advertiste? ¿Cómo no gritaron antes? ¿Cómo nos dijeron que tomáramos conciencia? Yo creo que hay un intento desesperado de tratar de hacerle entender a la gente, miren muchachos, que esto no es joda, y bueno, y la gente está cansada, no quiere saber más nada y quiere salir. No sé si es una pregunta que puedas responder. De la gente que llega contagiada, ¿se puede terminar el origen? Si es por una reunión social, si es porque estuvo por... ¿Hay algún modo de saber esto? ¿Dónde mayoritariamente contagio? Se puede, obviamente, la gente que se contagió, si fue una fiesta, no te lo va a decir, ¿no? Porque en el momento que se usa el sistema, nadie se atrevería a decir, sí, vengo de un asado con 25 personas. Porque además sería una falta de respeto al propio personal que lo está atendiendo y la gente no lo hace. Ahora, yo digo que yo lo que trato de decir es finito el problema. Es decir, el problema que tenemos es que todos tienen razón. Tienen razón los que se quejan, los que dicen que estos son derechos individuales, los que se enojan,
Pero también tienen razón lo que está diciendo, es que no damos para mucho más, no podemos soportar mucho más niveles de contagio. Con estos niveles de contagio esto va funcionando, pero si esto se desbanda, vamos a tener complicaciones. Entonces, los dos lados son razonables. Está también con nosotros Jorge Rizzo, que fue presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires. Jorge, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola Luis, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo a estás todos. viviendo esta historia de un decreto que te pregunto si te parece constitucional, la historia de el Estado, algunos dicen se metió adentro de casa? A ver, el decreto evidentemente, como decía Lonigro recién, es constitucional. De hecho hay un montón de... Si fuera inconstitucional este decreto, serían inconstitucionales todos los anteriores, de los cuales el 90% fueron ratificados por el Congreso, lo que está dentro de las posibilidades que tiene el presidente de la Nación después de la reforma de 1994. No me gusta el sistema del DNU, pero está en la Constitución. Está, hay que cumplir. En cuanto a lo que ocurre en la esfera privada, bueno, a nadie le gusta que el Estado se meta dentro de su casa, pero en este momento hay dos bienes que tiene que tutelar el Estado. Por un lado, los bienes colectivos, por otro lado, los bienes individuales. El bien colectivo es la salud pública. Todavía no apareció otra variante que no sea la cuarentena, por lo menos de lo que yo leo, informándome en todas partes del mundo. Más allá de que en algunos lugares están probando vacunas y todo eso. Tenemos más de 1000 personas en terapia intensiva, 65% de la terapia ocupada. Es una situación riesgosa. A ver, es como decían recién, tienen razón todos, pero ¿qué debe hacer el Estado? Yo sigo creyendo, Luis, que el Estado tiene que valorar primero o ir por el bienestar colectivo más que no por el sentís, individual. no sentís, Félix, que esto también es una expresión de deseo. ¿Quién va a ir a controlar? ¿Qué van a ir a entrar a tu casa a saber si Eso vos... es otra cosa. A mí me parece como una expresión... Yo digo, en cambio de emitir un decreto, intentar persuadir, empatizar... Están Son 5 meses. Son 5 Están meses. desesperados. ¿Tan desesperados? Están desesperados, Luis. Digo, es un poco lo que decía Velocopit recién, de entender también al gobierno. El gobierno hace 72 horas nos dijo a los habitantes de toda la Argentina, sobre todo a los del AMBA, que confiaban en nosotros para que asumamos la responsabilidad de cuidarnos. ¿Qué pasó? El fin de semana fue un festival en el AMBA. Un festival, con el tiempo lindo, fue un festival. ¿Y qué? ¿La policía detuvo a alguien le pidieron el permiso? ¿Te pararon en algún momento? No hay. Nada. Entonces, ¿qué dijeron? Pumba, vamos por una restricción ¿Qué van a mayor. detener ahora? No, será- si no detienen en la calle, mirá si te van a detener en la casa. Por eso me parece que es una señal más política que legal o constitucional, pero además me parece riesgoso desde el punto de vista de que consagra que el Estado pierde el poder. Pero, Bueno, claro, El poder del Estado, exactamente. La el ley- mismo Estado se lo boicotea. Claro, pero por eso digo, corremos el riesgo de caer en un estado en donde la ley sea indicativa, pero ya no un imperativo. Buah, Es decir, hace no, décadas bueno, que está pasa bien, eso en la Argentina, Paulino. pero ese proceso hay Así que nos tratar va. de frenar Así nos ese va. drenaje para intentar que la ley sea el imperativo que También es un corresponde. mensaje Coincidís con esto político. que decía Claudio, ¿no? Con lo que decía Javier recién. Es decir, totalmente. Yo vuelvo a insistirte en lo mismo, ¿no? Hay dos mundos, ¿no? El mundo que está dentro de las instituciones de salud, públicas o privadas, y el que está afuera, ¿no? De hecho, cada vez que cualquier persona conocida y va y comenta su experiencia vivida adentro, es una experiencia totalmente alejada de la gente que camina por la calle, ¿no? Entonces, todos los que están adentro se agarran de la cabeza y dicen, pero ¿cómo puede ser que la gente no entienda lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que la gente no entienda lo que estamos viviendo? Porque vos salías el fin de semana y era un festival, Total. ¿no? Ahora adentro no hay un festival. Y todos saben lo limitada de la soguita que nos queda. Y si esa soguita se corta, ahí lo vamos a empezar a sentir realmente. Entonces, yo vuelvo a decir, todos sabemos que no va a ir el gobierno a meterse en la casa de nadie, y todos sabemos que es una expresión de deseo. Puede ser que no esté dando resultado, como vos decís, porque la publicidad negativa tampoco dio resultado, y volvemos a una desgracia. ¿Qué dio resultado en el mundo? Que es lo único que hay que mirar. El apilamiento de cadáveres. Eso es lo que hizo que la gente se ponga adentro.
Eso es lo que sucedió en España, lo que sucedió en Italia, cuando le dijeron martillo, y ahí vino el martillo y se metieron todos adentro porque llamabas a la clínica y te decían, ni No hay vengan lugar. porque no hay. Entonces ahí se acabó todo. Eso es lo que se está tratando de evitar. Y te quiero decir esto con todas ¿No las te letras. parece que con un decreto vos vas a convencer a la gente que no salga? No, pará, pero hicieron de todo. Pero un poco es de reconocer el fracaso de que el Estado Y no todo. puede hacer Hicieron de nada. todo. Es que hay un punto, por eso digo cuando, es decir, el punto de creer que vamos a poder a volver a endurecer la cuarentena, no va más. Es decir, la gente no la vas a controlar más. Entonces, se está apelando al intento de que la gente entienda, mire que esto no está terminado, y después tendremos que transitar, para eso es importantísimo ir ejercitando todos estos mecanismos para que esté lo más atlético posible el sistema de salud, para tratar de ayudar a la sociedad a que pueda convivir este tiempo que queda de la mejor manera posible, ¿no? Sí, también es un mensaje político que está trazando el gobierno. La semana pasada arrancó una campaña más agresiva. Nosotros habíamos adelantado que se venía la campaña del miedo para generar esta situación que querían evitar en el gobierno, de que se amontonen los cadáveres en las puertas de los hospitales, en las guardias, pero también es una manera de cubrirte. ¿Por qué digo esto? El gobierno va a decir, miren que yo avisé varias veces, primero con las acciones, después cuando quise meterles miedo les quería avisar, no lo querían cumplir, bueno, termina sucediendo esto. Inevitablemente en el gobierno saben que en algún momento no va a haber más lugar ni en el sistema privado ni en el sistema público. Pues sí, lo están tratando de decir, yo hice todo lo que podía hacer, ahora corrió por... O sea, la responsabilidad ser por la negativa. El viernes ya estaba decidido lo de las restricciones a las reuniones sociales. No es que se termina decidiendo hoy o el domingo. Ya lo tenían decidido, de hecho lo adelantamos aquí en Animales, que el gobierno lo pensaba hacer. ¿Por qué lo dosificó ese anuncio? ¿Por qué estuvo dosificado? Porque el gobierno primero quería decir, depende de ustedes. Bueno, se termina haciendo... 48 horas. Exactamente. La pruebita depende de ustedes, fueron 48 horas. Pero a lo que voy es que ya lo tenían decidido, no es que lo vieron y después lo decían. Sabían que no se iba a cumplir. Políticamente, probablemente jugaron con la idea de ser políticamente correctos. Claro. El discurso era mucho más favorable, como cuenta Nacho, no decirlo en boca del presidente y ponerlo en un papel frío, que finalmente todos terminamos hablando, que es distinto a que alguien diga, miren, no se pueden hacer ningún tipo de reunión familiar. Te veo, Jorge, que querés intervenir, sí. Dos cosas, Luis. Hay un antes y un después de la salida de los jubilados. Hubo un par de eventos. El día de que salieron los jubilados hubo mucha gente que se enojó y se pasó a partir de ese momento a tomar en broma la cuarentena. Después se dio la marcha del Polo Obrero, no sé si vos recordás. Claro. Después la famosa marcha donde golpearon el móvil de C5N y no pasa nada. Entonces, los que están haciendo la cuarentena bien se indignan cuando pasan estas cosas. Pero les quiero aclarar algo, y especialmente a los que están mirando este programa. No todo el mundo vive en una casa, no todo el mundo vive en un departamento. Hay lugares donde se alquilan, por ejemplo, habitaciones en una misma casa para diferentes familias. Y lo que se quiere evitar también es que hay gente que está haciendo fiestas y están generándose graves problemas entre vecinos. El grave problema de la cuarentena no es la cuarentena en sí mismo, sino que fue la falta de controles de la policía, que pareciera que estamos en el Estado francés. Laissez-faire, laissez-pas, dejar hacer, dejar pasar. Quedó como que fuera declamativa la cuarentena. ¿Dónde está la cuarentena? Ahora, Yo hace 150 días que no salgo de mi casa. Sí. ¿Qué pasa del lado de la oposición? Digo, pues me parece que sería interesante saber. Hay una cosa que se llama Congreso, que me informan que debería ser el lugar de debate y demás. ¿Dónde está? Pero digo, ¿qué dice la oposición de todo esto? No. Ya sé que Macri está en París. Sí, pero digo, firmó un comunicado hoy. sí. Hoy hubo reunión. Pero sí, hubo Por una Zoom. reunión por Zoom. Pero Se quejaron de la reforma judicial, ¿eh? Del decreto no dijeron ni mu. Bueno, pero a Francia va a llegar más tarde. Claro. Hasta Por la diferencia. Claro, Ahora, sí, Luis, yo creo que hay algo muy delicado, que estamos en una catástrofe económica, es decir, un derrumbe económico peor que en el 2002. En esa situación hay muchos sectores que están hace 5 meses cerrados en el AMBA y que van a seguir cerrados un par de meses más, que iban a abrir esta semana y se postergó eso. Sectores que han presentado protocolos para reabrir y efectivamente con medidas de protocolo y de seguridad poder trabajar con bajo riesgo de contagio. Pese a eso se están bancando mantenerse cerrados, porque a esos va el inspector y les cierra. Ahora, paralelamente la gente se reúne en las casas, hace fiestas, con familiares y amigos, y eso hace estallar los contagios.
Porque en esos lugares no hay ningún protocolo. Obviamente en una casa el contagio es absoluto. Si se reúnen 10 personas, quien fueran. Entonces, es una situación muy injusta y muy compleja de manejar. Porque por un lado el Estado hace cumplir a sectores que necesitan para su subsistencia. Claro. Se han perdido casi 300.000 puestos de trabajo formales, lo hemos contado acá. Pero por otro lado, hay gente que, con el tema este de las libertades individuales y que yo, lo familiar y nadie me va a entrar A mi a la casa. casa y demás, generan un problema grande Es verdad. de continuación de los contagios. Entonces, ¿qué se hace? Yo creo que se debe apelar a la responsabilidad. Ahora, ¿cómo se hace para Claro. apelar a la responsabilidad si Sí, de casualidad en la muy Argentina frenamos los semáforos? ¿Vos coincidís, Félix, que es finalmente una expresión de deseo más que un decreto que tenga alguna efectividad? Que si, yo sé que Claudio lo está diciendo como Javier con buenísima voluntad. A mí un poco me da como impresión, decir, saca un decreto de necesidad y urgencia o el presidente de la Nación, que es una herramienta extraordinaria y formidable que se usa en situaciones precisamente de emergencia y extraordinarias. Y bueno, es una expresión de deseo. Lo hace porque total sabe que no se va a cumplir. ¿Coincidís con esto? Coincido con el dato objetivo. Es cierto que el gobierno está desesperado y en un mismo acto el presidente hace una apelación discursiva a la responsabilidad individual, pero después cuando sale el decreto sale amenazante y sale prohibitivo. Entonces la desesperación del gobierno, y porque es un gobierno, no puede justificar que el gobierno escriba, digamos, normas que son, desde el punto de vista constitucional y técnicamente, arbitrarias y violatorias del derecho a la intimidad. Por eso es que yo digo, ¿hay desesperación? Sí hay desesperación. ¿Eso justifica una aberración jurídica? No la justifica. Pero si el gobierno quiere dar una señal política a través de una norma inconstitucional, está equivocando el camino. Claro. Lo que tendría que hacer es, evidentemente, campañas de disuasión, de prevención, de persuasión. Y de empatía, y de alguna vez entender que los que hacen las reuniones sociales no son asesinos seriales o psicóticos con ayahuasca. Son un montón de personas que hace 5 meses que están encerradas y que están angustiadas y que se equivocan haciendo reuniones sociales. No voy a hacer la apología de las reuniones sociales, pero que un decreto de necesidad de urgencia que les dice que los va a poner preso, lo que hace es casi alentar a desobedecerla. No sé, Jorge, yo comparto el concepto de Félix Lonigro. No se puede usar en un estado de desesperación una norma excepcional amenazando de sanción cuando sabes que no se va a aplicar. Pero no dice que los va a meter preso. A ver, el artículo 205 dice que si vos violás una norma sanitaria que la dicta el presidente, esta es una norma sanitaria, vas preso. No está generando norma penal. Esto es un disparate que dijeron algunos constitucionalistas hoy, porque no se puede creer. No está generando una norma penal. Si genera una norma penal estamos en un escándalo jurídico. Es otra cosa. Y en cuanto a la oposición que vos preguntabas, Luis, trabajan en tándem. Pero espérate, porque La espera reta que viene Félix te viene quería decir trabajando. algo antes que ver, vaya a la que oposición. diga, que diga. Esperamos, sí, Félix. No. Coincido con el doctor Rizzo en el sentido de que la norma, y al contrario de lo que piensan algunos colegas, a mi juicio no se mete en temas penales porque lo que hace es una derivación, no tipifica una conducta ni crea una pena. Desde ese punto de vista está bien, pero a ver, no seamos ingenuos. La norma crea una prohibición, establece una prohibición y dice, quien la viole va a ser denunciado por las autoridades, quienes van a evaluar, los jueces, obviamente, si no incurren en ese delito. A ver, no crea norma penal, pero está apelando a una figura que de alguna manera es intimidatoria y esa no es la manera de llegarle a la gente, porque esto incluso invita a que la gente, después de 5 meses ya harta y cansada, la gente tienda a violarla. En cambio, a través de las campañas de la persuasión, ¿qué es lo que el gobierno debería decir? Señores, después de 5 meses llegamos hasta acá. No podemos hacer más nada, no podemos seguir prohibiendo, les pedimos que por favor, como lo dijo el presidente en su discurso, no en la letra del decreto, les pedimos que por favor entiendan la gravedad de la situación. Claro. Es como el padre que cría a un chico y a los 18 años le dice, mira, yo hasta acá llegué y ahora lo único que te puedo pedir es que trates de internalizar todo lo que te enseñé hasta ahora, pero no puedes seguir prohibiendo. Sí, yo creo, aparte de algo que dijo Claudio al comienzo, ¿no? O sea, el decreto habla de cuarentena y aislamiento social obligatorio. No hay más cuarentena, se terminó la cuarentena. No. La cuarentena como figura de lo que es la cuarentena, como cuestión epidemiológica, nada. Es decir, basta solamente caminar en cualquier horario, de cualquier momento en el AMBA y te vas a dar cuenta que eso no está más. No está más. Entonces, yo lo que creo que esa herramienta
todos los actores del sistema y el gobierno saben que no existe. Con eso no se cuenta más. ¿Qué es lo que queda? Y bueno, que la gente termine de entender que hay cosas que no se pueden. Yo creo que se trata de decir de todas las formas posibles y sabemos también que el resultado es poco. Y es lo que tenemos y con eso vamos a tener que articular la estrategia para las semanas que vienen. Es decir, Con estos números, digamos, ¿vos coincidís la proyección de que con estos números se sostiene el sistema más las camas que se han ido agregando y demás? si nosotros logramos quedarnos en estos números y logramos estar ágiles, con un sistema trabajando mucho, y entre todos los actores y el gobierno también ayudamos al sistema que lo pueda seguir haciendo, yo creo que vamos a poder surfear con estas dificultades, porque, muchachos, hoy tuvimos 166 muertos y pasan como la nada misma, Sí, claro. ¿no? Claro. Es decir, Hoy es el día de más hoy es el fallecidos. día- Viste que lo contamos, Sí, lo contamos como un dato más. Hoy son 166. Sí. Hoy es el día de mayor cantidad de fallecidos. y ahí tenés, Luis, está tan relajada la mente de todos y tan podrida que ni eso ya le sorprende a la gente. 160, oh, caramba. Entonces es muy difícil. ¿A qué número vamos a tener que mostrarle? ¿En qué número? Yo venía acá y hablábamos, tenemos acumulados 232 muertos. Y decíamos, uy, qué barbaridad. Si yo en ese momento te decía íbamos a pasar los 3.000, se tiraban todos por la ventana. Sí. Y pasaron los 3.000. Entonces ya hay cuánto más, ¿qué más vamos a hacer? Entonces, bueno, entra un momento que los que ven la cocina y dicen, mirá, flaco, Esto se va al diablo. esto, es decir, no, estamos acá, es decir, muchachos, no es que vamos a poder marcar un día 10.000 y vamos a estar, no, lo tienen claro, que si esto crece, el sistema vuela en 1000 pedazos. ¿Sabés que la primera vez que viniste al programa estabas muy caliente? Estabas realmente, lo hablamos, muy caliente. Hoy te veo, corregime, como desahuciado, como diciendo, no sé por dónde. Yo me veo hoy, que al haber pasado 5 meses, hicimos un laburo que estoy viendo que estamos resistiendo un embate de números que pensábamos que no íbamos a poder resistir, que el sistema lo está haciendo, o sea, digo, vale la pena, siento que, quiero sentir, ¿no? Que estamos en el camino de salida, o sea, que vamos a empezar a lograr, que queda la última recta, y digo, bueno, falta, pero de ninguna manera esto implica pensar hay relajación, o sea, tiene que ser, hay máxima preocupación porque los números ahora sí son muy altos. Y entonces todos vamos diciendo al estilo que se puede, muchacho, hay que cuidarse, Ahí te hay que sigo, cuidarse, ahí hay que te sigo. cuidarse, hay que cuidarse. Cada uno como puede. Como- Uno te tira el decreto por la cabeza, el Cada otro te uno, dice... es decir, cada uno como puede y en el momento, y lo que yo, en este caso, y que no se tome esto que estoy haciendo yo no hago una defensa del gobierno, yo hago una defensa de una cuestión técnica que está sucediendo. Es decir, esto está pasando, esto no lo está inventando nadie. No es que estamos sobrados de lugar, que hay un festival en las instituciones, que los médicos se están cagando de risa. Esto no es lo que pasa. La gente está reventada haciendo un esfuerzo gigante, agarrar cualquier profesional, están cansados, 5 meses, máxima tensión, máximo quilombo, máximo de pelote, todo el día. Entonces a veces digo, flaco, aunque sea el respeto de los miles de laburantes, que decir, bueno, Vos che, sabés cómo... Es re pedante hablar en primera persona, el singular. Pero yo que soy de los críticos, a mí me parece, porque yo soy un ridículo que me interesa el derecho, y me parece que la Constitución es importante, y me parece que la ley es importante, y me parece que no se pueden inventar delitos. Yo te escucho a vos, y a mí me genera un cambio de actitud enorme, porque yo digo, este tipo que está laburando con los médicos, con las enfermeras, con los camilleros, que vos me decís, la gente está harta, cansada y exhausta, ese es un modo, me parece, de empatizar con el resto de la sociedad. O sea, contame qué siente hoy un médico de un sanatorio, qué siente una enfermera de un sanatorio con los que vos laburás. es decir, vos imaginate, es decir, es todo un cambio de paradigma como se trabaja hace 5 meses. Es mucho más estresante, mucho más complicado, necesita mucha más atención.
Es decir, es una situación siempre al límite, con miedo, con la preocupación, con que vuelven a tu casa, que te llama tu mamá, que te llama tu hermano, y estás bien y te testeaste, y van cayendo en el camino, y se infectan, y se van a reposo, y terminan los 10 días, y se pegan la pilcha de nuevo, y vuelven a laburar, a atender a la gente, y ninguno millonario, porque dejémonos hinchar, son laburantes. Entonces digo, flaco, y lo están haciendo por la sociedad que está cagándose de risa en un parque. Y yo lo entiendo que la gente está cansada, lo entiendo, pero digo, bueno, hagámoslo con normas, respetemos es decir, ahora, no, es decir, entiendo un asado de 40 personas en una casa, no hay modo. tomando Fernet, y digo, No hay váyanse a cagar, hermano, déjense de joder. Es decir, hay un punto que tenés que decir, frená. Es decir, ya no es una diversión, es una falta de respeto, es joda. Es decir, todo tiene un límite. Entonces le decís, bueno, y te vamos a aplicar un decreto. ¿Qué querés que le diga al presidente? No le puede hablar como le hablo yo. Te voy a dar una patada en el orto y te voy a... Sí. Eso no le puede decir Yo un soy presidente. Alberto Fernández y le digo, Velocopit, bueno. vení mañana, grabá esto que acabo de decir, Esto lo lo pongo puede- al aire. Esto lo puedo decir yo, no lo puede decir el presidente, porque si lo dice el presidente, imagínate, lo recontramata. Yo diría el presidente, diríamos todos, saldríamos a decir que es un violento. Un violento. Que es la infodictadura y todas estas No, cosas. yo creo que el poder de convicción está muy